Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 30 de septiembre de 2025. Es un día importante en materia de anuncios, sobre todo de carácter histórico y de un proceso de reivindicación y un retrasado proceso también de justicia para la imagen de Malintzin, esta mujer a la que se le ha estigmatizado y se ha ubicado desde hace ya décadas, más de un siglo, como el símbolo de la traición a los mexicanos, lo cual pues no es cierto, es absolutamente falso. La imagen de la Malintzin ha sido pues utilizada justo para definir esta circunstancia, y también es una muestra de cómo la historia escrita por los ganadores en México pues tiene un profundo cariz racista y clasista, y también de olvido, de una pretensión de hacer a un lado, de creer o de hacer creer que México es solamente de un solo pueblo o de dos pueblos a lo mucho, porque la manera en la cual el Partido Revolucionario Institucional se benefició en la construcción histórica de lo que llamó la supuesta gesta heroica que se planteó, la derrota heroica, como lo llamaron, del pueblo azteca, y a partir de ahí se estableció la idea de que México es producto de la fusión de dos pueblos, el español y el azteca, lo cual pues tampoco es totalmente cierto. Al final del día, en estos nuevos tiempos en que la historia pues empieza a ubicarse en los sitios que le corresponden, la figura de Malintzin, pues ha llegado el momento de que se le ubique en su lugar y se reconozca el papel de las mujeres mexicanas, de las mujeres indígenas a través de Malintzin. Le tendremos todos los detalles en los siguientes minutos. Comenzamos. El gobierno federal anunció Mujeres del Maíz, una serie de eventos que se realizarán en el Zócalo capitalino que tiene por objetivo reivindicar la figura de Malintzin, conocida como la Malinche, y de la mujer indígena. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con los acreedores que iniciaron procedimientos legales en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos. Señaló que el dueño de Grupo Salinas busca politizar su deuda fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno presentará próximamente un programa integral de apoyo a los jóvenes en materia de salud mental, luego de los sucesos en el CCH Sur. Este martes se lleva a cabo la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al desglose del informe de gobierno presidencial. La pipa que explotó en el puente de la Concordia en Iztapalapa viajaba a un exceso de velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, reveló la Fiscalía General de Justicia capitalina. Su titular, Berta Alcalde, reiteró que la causa del accidente fue el exceso de velocidad y no un bache en la vialidad. Ante la cúpula militar estadounidense, el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró que ahora vigilarán al narcotráfico vía terrestre tras sus ataques marítimos en el Caribe. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias
como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Es Amparo Ochoa y esta canción que se llama La Maldición de Malinche, como se ubicó en la historia de México a Malintzin, la mujer que fue obligada a acompañar a los invasores, a Hernán Cortés, como parte de un acuerdo para congraciarse con los que habían llegado de España. Esta horda de bárbaros, de delincuentes, de personas de buscafortunas, que en realidad de eso se compuso la expedición que reclutó a veces a fuerza Hernán Cortés para venir hacia lo que después se conoció como América y que pues le sirvió con esa, imagínense nada más, quienes vinieron en esas embarcaciones, pues sojuzgaron, que cometieron masacres, barbaries, depredaron todo lo que encontraron a su paso, cometieron toda la violencia posible de personas con esa incapacidad intelectual como eran los que llegaron de España y pues marcaron la historia de lo que vino después. Y dentro de esa historia, dentro de esos acontecimientos, pues quedó atrapada la figura de Malintzin, una mujer cuya historia real empieza apenas a ser reivindicada y que fue inclusive objeto pues de versiones del Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, de Octavio Paz, que él tuvo una concepción absolutamente misógina y pues clasista para definir a Malintzin. Hasta ese nivel llegó y es parte del proceso de inculturización de la forma como se moldeó a México a partir de la historia construida por los ganadores, en este caso, porque no podemos ya contar con los que vivieron en el siglo XIX, más allá de las referencias históricas, pues de quienes habitamos actualmente este territorio y que somos de una u otra forma producto de ese molde educativo, cultural, económico, político, social que hizo el partido ganador en su momento, los ganadores de la revolución, y que durante mucho tiempo pues permanecieron en el poder y que ahora empieza a vivirse un proceso de cambio, de asentamiento de la historia real como debió ser contada, asentado desde el principio. Es parte de la información que le presentaremos en los siguientes minutos y por eso quisimos empezar con Amparo Ochoa, esta manera de esta cantante de referirse a un episodio en la historia de nuestro país que por fortuna empieza a cambiar. La grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX
siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566312427, 5566312427. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien en Imer Noticias, así nos llamamos en Facebook e Instagram. A mí me ubica como @anaharnahar en X, antes Twitter. Le mandamos un fuerte abrazo, los compañeros del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Justicia histórica para Malintzin. En la mañanera del pueblo de este martes se presentaron los detalles de una serie de actividades culturales para cerrar el año de la mujer indígena y que tiene como propósito visibilizar y reconocer el papel justamente de las mujeres indígenas, pero particularmente la figura de Malintzin, a quien de forma errónea, porque así la bautizaron los españoles, los invasores españoles, se conoce como la Malinche. Abye Vargas, cuéntanos qué pasó. Tú estuviste en Palacio Nacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Tito, al auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues efectivamente, un anuncio muy importante y sobre todo pues muy cultural. Y hoy, en el marco del Día Internacional de la Traducción, pues el gobierno federal anunció Mujeres del Maíz, una serie de eventos en el Zócalo capitalino que tiene por objetivo reivindicar la figura de Malintzin, conocida como la Malinche, así como de la mujer indígena. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este 2025, el año de la mujer indígena, cierra con esta serie de eventos y resaltó la importancia de dar a conocer la verdadera historia de Malintzin, quien por mucho tiempo ha sido llamada traidora y se ha desvirtuado y demeritado su labor. Así lo dijo la presidenta. Una reivindicación. Este año es el año de la mujer indígena, no solamente de las mujeres indígenas, sino en particular de la figura de Malintzin, que a partir del siglo XIX se le configuró como la traidora, particularmente en 100 años de soledad. Paz la ubica como la madre de esa vejación, violación y traición también. Entonces, laberinto de la soledad, perdón, dije 100 años de soledad, laberinto de la soledad. Y bueno, en conferencia de prensa, Alberto, estuvieron presentes mujeres indígenas representando a sus comunidades como Nahua, Mazateca, Popoluca, Chichimeca, Yaqui, entre otras. María del Carmen Álvarez, mujer chichimeca, informó sobre los eventos que van desde danzas hasta representaciones y que también tendrán como recinto el Palacio de Bellas Artes. Iniciarán el 12 de octubre hasta el final del año. Así lo dijo. Muestra de danza. Habrá en el marco de estas actividades danzas de la Malinche que se han identificado en todo el país, en el Zócalo el día 12 de octubre, que estará a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Foro, qué traidora ni qué la chingada. ¿Quién es Malintzin? En el Zócalo el 19 de octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro. La que sigue, por favor. Un coloquio internacional, Malintzin, Mujer Palabra, en el Palacio de Bellas Artes el 27 de octubre, que estará a cargo de la Secretaría de Cultura. 27 de noviembre, que estará a cargo de la Secretaría de Cultura. Y bueno, también se transmitirá una serie de cápsulas sobre la historia de Malintzin en el Canal 22, en Radio Educación y en las radios comunitarias del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Marisela González, mujer otomí, cantó en su lengua al inicio de su presentación y resaltó la lucha incansable por la reivindicación de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres. Escuchemos. 30 de septiembre, en el Día de la Traducción, estamos aquí, las voces de los pueblos indígenas, la conexión con nuestras comunidades y pueblos indígenas y originarios, desde el norte hasta el sur de nuestro país. Estamos aquí el día de hoy para que mediante nuestra voz ustedes conozcan nuestra lengua y sobre todo el sentir de nuestros corazones.
en esta lucha incansable por la reivindicación de cada uno de nuestros derechos como mujeres. Y bueno, en conferencia de prensa aprendimos un poco de historia, Alberto, pues transmitieron una cápsula sobre Malitzin, quien tenía conocimiento de 5 lenguas. Aquí un pequeño extracto para conocer un poco de su historia. En 1519 fue entregada al invasor y aprendió también castellano, de modo que pudo interpretar todas las palabras de Cortés y sus hombres. No conocemos cómo se llamó de niña, pero sabemos que los españoles, para disponer de su cuerpo, la bautizaron con el nombre de Marina. Después, como era tan valiosa su labor de intérprete, ellos mismos la llamaron Doña Marina. Con sus traducciones, ella negoció los mejores tratos entre los españoles y los pueblos originarios de esta tierra. Por eso los nahuas la llamaron Malintzin, reconociendo su importancia con el reverencial Tzin, que significa respetada. Y bueno, en conferencia explicaron que en la historia a Malitzin la descalifican por su supuesto romance con Hernán Cortés. Sin embargo, pues señalan que es muy poco probable que una mujer con sus características se haya enamorado de su opresor y pues que nunca la dejó de ver como una esclava. Al final de la conferencia, Alberto, cada mujer indígena tomó el micrófono y resaltó en su lengua y en castellano también los derechos, como el derecho y el acceso a la justicia, a la educación, a la participación política y a una vida libre de violencia. Esa es la información. La información muy puntual. Gracias, Savia Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Y efectivamente, esta es parte de lo que se ha contado a lo largo de los siglos acerca de Malintzin. La presidenta Claudia Sheinbaum se refería justamente a la forma en la cual Octavio Paz, el poeta Octavio Paz, se refirió al origen de los mexicanos en su libro El laberinto de la soledad, donde hablaba de Malintzin, pues en términos que en su momento pues fueron aceptados y hasta aplaudidos. Bueno, pues eso es lo que pasa con los íconos de la cultura y particularmente con quienes tuvieron tanto poder en el mundo de la cultura en México, como fue el caso de Octavio Paz, apoyado por presidentes de la República, de los últimos, porque él se peleó con Gustavo Díaz Ordaz, del cual fue representante diplomático. El caso está en que parte de esas definiciones culturales que se tomaron como dogma en algún momento, pues no son necesariamente las más adecuadas para referirnos a lo que debe ser el papel de la mujer indígena en México y a lo que es el México actual. Nuestra compañera Laura Velarde nos ha ayudado a entender un poco, nos ayuda a entender un poco cómo es que Octavio Paz se refirió a Malintzin y cómo contribuyó a fortalecer esta imagen pues tan equivocada de la mujer indígena. Escuchemos. Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Año de la Mujer Indígena no solo busca visibilizar a las mujeres de los pueblos originarios, sino también resignificar la figura de la Malinche, quien desde el siglo XIX fue construida como símbolo de traición, vejación y violación. Este año es el Año de la Mujer Indígena, no solamente de las mujeres indígenas, sino en particular de la figura de Malinche, que a partir del siglo XIX se le configuró como la traidora. La ubica como la madre de esa vejación, violación y traición. Paz, en El laberinto de la soledad, lo plantea así. Entonces hemos estado reflexionando sobre este tema. Hay muchas reflexiones de muchísimas mujeres, particularmente de esta reflexión. La mandataria recordó que esta visión se consolidó en la obra El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde el escritor analiza a la Malintzin como un mito, aunque no utiliza el término malinchismo. Paz le integra a la figura de la chingada y con ello transforma su imagen en un concepto genérico de la traición en México, encarnado en una mujer histórica y al mismo tiempo mítica. En su ensayo Los hijos de la Malinche, el Nobel mexicano escribe: Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista. Fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero apenas deja de serle útil, la olvida. El pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche.
Octavio Paz desarrolla la figura de la chingada como uno de los mitos centrales de la identidad mexicana. No se trata de una persona concreta, sino de un símbolo colectivo que condensa la memoria de la conquista, la violencia colonial y la ambigüedad cultural que de ahí surge. Este mito coloca a lo femenino como espacio de culpa y debilidad, al tiempo que hace de la Malinche madre del mestizaje y, paradójicamente, culpable de la conquista. Así lo resume en otra frase de su ensayo. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. La conmemoración de la Malinche abre la oportunidad de repensar los estigmas históricos impuestos a la Malitzin y reconocer su papel en la historia desde una perspectiva más amplia, que dé voz a las mujeres indígenas y a su legado en la identidad cultural del país. Con estas reflexiones, el debate actual se centra en cuestionar la carga histórica de traición que se le impuso y en abrir un espacio para revalorar su papel en la memoria colectiva. Para Imer Noticias, Laura Velarde. Pues así de gráfico fue la manera en la cual el poeta Octavio Paz pues, se refirió a Malintzin de esta forma, y con ello también pues ayudó a crear esta imagen, este ícono, esta forma en la cual pretendió el poeta, el Premio Nobel de Literatura, definir el origen y maldición de los mexicanos en aquellos tiempos en los cuales pues, el hecho de ser mexicano pues era para muchos, para algunos, pero bueno, muchos repetían esa misma tesis, un motivo no de mucho orgullo, sino por el contrario, pues un reconocimiento de pobreza, un reconocimiento de pocas posibilidades de avance, de quedarse con esta idea, estas imágenes, esas caricaturas ofensivas que desde otros países se pintaron acerca de los mexicanos. Y en el caso de las mujeres indígenas, pues la circunstancia fue todavía peor por toda la desventaja en la cual se encontraban y se encuentran todavía en algunos pueblos originarios, hay que decirlo de esta manera, pero que en algún momento de la historia pues tenían una circunstancia todavía peor. Es parte de este proceso de construcción, como le digo, de un país. El país México fue el de este siglo, fue moldeado por quienes ganaron la Revolución Mexicana, que en una sola parte, solamente en una parte, se acomodaron en el poder político, en este grupo político que se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, pero que fue acompañado de las élites porfiristas que sobrevivieron y no necesariamente ligadas al único partido de oposición que existía, Acción Nacional, sino más bien vinculadas a los contratos, a la obra pública de gobierno, a la protección del sistema creado por el PRI, que fue el que dominó y que construyó también la manera en que se impartieron las clases, el modelo educativo, los libros de texto, esa imagen que inclusive recurrió a los grandes muralistas para crear el escenario de epopeya, de épica, de la imagen, la figura de la valentía, de la fuerza, de la defensa que el pueblo azteca mantuvo en contra de los invasores españoles, y con ello crear la idea de que México, los mexicanos somos producto de dos pueblos, de la fusión de dos pueblos, el español y el azteca, y con ello se hizo a un lado a la gran herencia del pueblo maya, que en sentido estricto tenía avances sociales, científicos mucho más grandes que los que llegó a tener el pueblo azteca, que era fundamentalmente guerrero. Se hizo a un lado a la herencia de otros pueblos mayas, olmecas. Se hizo a un lado también la historia que estaba detrás de Teotihuacán, y se olvidó, por supuesto, a todos los pueblos del norte de nuestro país, la herencia de los seris, de los rarámuri, de los wixárika, que son parte esencial de este México pluricultural. Y dentro de todo este olvido intencional, si usted quiere, o tal vez por un descuido, pues se hizo a un lado también a la mujer indígena, y se construyó esta historia, este mito de estigma de violencia, porque es una circunstancia muy violenta, de definición de Malintzin como la Malinche, como la bautizaron los bárbaros invasores que llegaron de España
y que se convirtió en sinónimo de traición, algo que es absolutamente equivocado y que, como le comento, hoy empieza a transformarse para fortuna de todas, todos y todes. Para hablar sobre este tema que hoy se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo, pero lo que representa el momento que se vive en este año, en las circunstancias actuales del país, conversamos con Jesusa Rodríguez, es directora de teatro, actriz, artista de performance, activista y una gran defensora de los derechos de todas, todos y todes. Jesusa, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Muy buenas tardes, Alberto, gracias a ti. ¿Qué significa esta reivindicación de la mujer indígena, pero sobre todo de la imagen y figura de Malintzin, Jesusa? Bueno, esto tiene un significado muy profundo porque hoy México vive una realidad diferente en donde los pueblos originarios están retomando el lugar que siempre debieron tener y que se les arrebató y se les despojó de sus tierras, se intentó arrancarles la cultura y no pudieron porque los pueblos originarios y en especial las mujeres de los pueblos originarios lograron resistir y lograron preservar su cultura. Entonces, esto va al México profundo. Ya estamos afortunadamente dejando atrás al México imaginario. Ya son muy poquitos y ya se reducen a pocos espacios en el espectro del país, pero el México profundo está surgiendo con toda su fuerza y esta es una especie de revolución espiritual o una reconquista espiritual. Entonces, por supuesto, la figura de Malintzin pues también cobra mucha importancia porque quisieron echarle la culpa a una mujer indígena, esclava, de toda la conquista y de la traición, cuando los traidores fueron los españoles. Eso no hay que olvidarlo. Ellos traicionaron todos los acuerdos que se habían hecho. Nuestros pueblos antes tenían ética, hasta en la guerra. Había formas. Cuando llegaron los españoles, vivimos lo que era la violencia de a de veras, lo que son ahorita pues los violentos, como en Palestina, como en Estados Unidos. Estamos viendo, pues ahora sí que cómo se los está llevando la trompada. Sí, Jesús, ¿qué significado tiene el que este proceso que ahora se hizo público, que se ha anunciado, lo haya ocurrido en un momento también importante de la historia del país? Por primera vez una mujer presidenta existe en México, algo que nunca había existido ni siquiera desde la época prehispánica. Todos los gobernantes fueron hombres hasta ahora. ¿Esto le daría algún otro cariz, otro valor a esta reivindicación de Malintzin, la mujer indígena? Mira, tenemos muchos datos de mujeres gobernantas antes de la conquista. Tenemos a la Reina Roja, pues muy conocida, famosa allá en Palenque. Y si te fijas, por ejemplo, en Toniná, pues también tenemos mujeres gobernantas. En muchos lugares, en Cañada de la Virgen, en Guanajuato, tenemos a la jerarca con una antigüedad de 700 años antes de Cristo y sabemos que fue una jerarca, una gobernanta. Entonces, realmente, tú de lo que estás hablando es de la conquista para acá. La colonia fue todavía más cruel para las mujeres que la conquista. Pero no estaríamos hablando de esto si no estuviera una presidenta en México. Justamente porque está ella, porque tenemos una presidenta, es que ahora sí las mujeres indígenas están retomando su lugar y también se están reivindicando personajes como Malintzin, que fueron muy maltratadas tanto en la colonia como en el siglo XIX y siglo XX. Porque queramos o no, aunque fue la formación de la nación en el XIX y hubo intelectuales muy importantes, aún el nigromante no le cae el 20 de quién es Malintzin. Y mira que es el nigromante. Y ya después en el siglo XX pues ya tenemos el horror del priismo machista que la destruye y tratan de decir que es la culpable, la traidora, la prostituta, la barragana. Bueno, la barragana se lo puso Ignacio Ramírez, precisamente. Ahora bien, ¿qué es lo que debe seguir en adelante, Jesusa?
ya tenemos esta parte de la reivindicación de la mujer indígena en la figura de Malintzin. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos para corregir lo que tenga que corregirse de esta historia que de una u otra forma también ha moldeado la manera en la cual nos relacionamos o se relacionan los hombres con las mujeres en México, Jesús? Sí, por supuesto, pero mira, especialmente yo creo que lo que aquí hay que tomar en cuenta es que Malintzin como tal se reivindica a sí misma. Los pueblos originarios la tienen en un lugar que no la tienen las agrupaciones urbanas del país. Es decir, todo el estigma de Malinche o de Malintzin, mal llamada Malinche, porque en realidad Malinche era Cortés, pero todo ese estigma se lo ponen en realidad los hombres blancos machines y no tienen nada que ver con la realidad de los pueblos originarios. Fíjate cómo vamos a encontrar muchos cerros que se llaman Cerro Malinche, cómo vamos a encontrar que hay muchas danzas donde aparecen, las niñas son muy orgullosas de salir de Malinches. Vamos a encontrar rituales, ceremonias donde están las Malinches llevando la luz y el sahumerio. Y así, los pueblos originarios tienen otra visión completamente distinta de ella, así como las mujeres chicanas, por ejemplo, que desde la época de Octavio Paz le dijeron, a nosotros no nos incluya en su laberinto de soledad, métase usted solo allí, ¿no? Eso que menciona Jesús me parece muy, muy importante. Yo acepto la parte que me toca porque efectivamente este es un proceso entonces mayor de reeducación para todos los ámbitos del hacer de los mexicanos, Jesús. Absolutamente, porque se nos vendió la idea de que el pueblo de México o eran unos bárbaros que se comían entre sí y se arrancaban el corazón, o eran unos sometidos y dejados y acomplejados del extranjero. Y nada de eso es nuestro pueblo. Es decir, al contrario, tenemos unas mujeres que sostienen el mundo, no nada más el país. Las mujeres indígenas llevan a sus espaldas no solamente a sus hijos y al metate, sino que llevan al marido y llevan al mundo entero encima. Entonces, ¿de dónde diablos se puede decir que este es un pueblo acomplejado? Acomplejados, pues los que dijeron eso. Entonces sí, tienes razón, es una cosa muy profunda de reeducación que tenemos que tener y sobre todo conocer nuestras raíces, porque es muy triste ver que la mayoría de la gente en las ciudades no sabe qué pasó antes de la conquista, no tienen ni idea de lo que fueron las increíbles culturas que originaron este país y que son, tal vez, como dice Loretze Yurnesa, gran arqueóloga, tal vez esta es la cultura más importante de la antigüedad, estas culturas que se desarrollaron aquí, y además dice algo muy bello, las culturas de México no se consumieron, se consumaron. Y eso me parece que es algo que tenemos que saber, tanto los jóvenes como los adultos deben voltear a conocer su historia antes de la conquista, porque tenemos maravillas inagotables. Y dentro de este proceso de conocimiento fundamental, esto que ha ocurrido el día de hoy. Jesús Rodríguez, le agradezco que nos haya ayudado a entender un poquito más el significado de esto que va a llevarse a cabo dentro de unos cuantos días. Gracias, Jesús. Sí, tenemos muchas actividades, ya se las mandamos para que ustedes las estén anunciando de aquí hasta diciembre. Ahorita vamos a comenzar, nada más que terminemos la conversación, voy a dar lectura a esa información, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es Jesús Rodríguez, directora de teatro, actriz, artista de performance y activista y una de las principales defensoras de los derechos de todas, todos, todes en nuestro país. Y lo prometido es deuda. Mire, ¿de qué se trata este evento Mujeres del Maíz? Esto que se anunció el día de hoy. Bueno, son varias actividades culturales. El próximo 12 de octubre, en el Zócalo de Ciudad de México, se ha programado una muestra de danza.
Se llama Danzas de la Malinche y organizado por el Instituto de los Pueblos Indígenas. Así es que pues esté muy pendiente. El Zócalo el 12 de octubre. El 12 de octubre es un día importante. Tiene su significado porque durante mucho tiempo y no solamente en México, sino también en España, en Iberoamérica, toda se le ha llamado como el día del descubrimiento de América, que en realidad ya de luego se llamó el encuentro de dos mundos y en realidad pues se podría pensar también de una manera más real, diría yo, el momento en que inició la invasión y la barbarie y la masacre de los pueblos originarios en esta parte de la tierra, en este continente. El 12 de octubre va a haber una actividad cultural, se llama Danzas de la Malinche, Danzas de la Malinche se llama, en realidad así le pusieron, debería haber sido Malinche. Bueno, habrá también el 27 de noviembre un coloquio internacional en Palacio de Bellas Artes, organizado por la Secretaría de Cultura. Este coloquio se llama Malinche, Mujer, Palabra. Habrá también, la Secretaría de las Mujeres va a distribuir por todo el país folletos digitales, impresos y digitales con derechos, los derechos de las mujeres. Se van a transmitir cápsulas elaboradas por nuestros compañeros del Canal 22. Los medios públicos participamos también en este evento. Habrá también cápsulas que se transmitirán por Radio Educación, 9 capítulos, también especial. Y en las radios comunitarias del Instituto de los Pueblos Indígenas también habrá estos mismos eventos a través de las radios comunitarias en todo el país. Son parte de los eventos. Habrá el foro, se me pasaba este foro que es fundamental, perdone usted, el foro en el Zócalo el 19 de octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el libro del Zócalo. Será allí mismo, en el Zócalo, este foro que se llama ¿Qué traidora ni qué la chingada? ¿Quién es Malinche? Así que está la invitación para que asista a estas actividades. Los horarios se los tendremos un poquito más adelante ya que estén definidos por completo, pero por ahora le adelantamos lo que va a suceder dentro de unos cuantos días. Ya en unas horas inicia octubre y está ya muy próximo este evento Mujeres del Maíz, organizado por el Gobierno de México. Claves del primer año de Sheinbaum. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta, más bien a insistencia de una compañera reportera, adelantó un poquito de lo que va a hacer el informe que presentará el próximo domingo 5 de octubre en el Zócalo de Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum dijo que los temas que va a tocar son avances en materia de reformas constitucionales, como también temas de seguridad, educación, bienestar y proyectos de infraestructura que son parte de lo que se ha logrado en este primer año de gobierno. En estos casi ya 365 días se ha logrado la aprobación de reformas fundamentales a la Constitución, dijo la presidenta de la República, como el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, la igualdad de derechos para las mujeres, que reconoce a la reforma que reconoce a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y todo este proceso que ayuda de una u otra manera en el avance de la democracia en el país. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en septiembre, el último mes del presidente López Obrador, con el actual Congreso, y que este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas, ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico. La reforma de pueblos indígenas, que este año se tradujo en un presupuesto público por primera vez en la historia a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes, la reversión de una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto, el rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, la recuperación como empresas públicas, empresas del pueblo de México, con una visión de largo plazo, el reconocimiento de las mujeres en la Constitución, con derechos plenos, entre otras reformas constitucionales. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum y destaca la elección en el Poder Judicial, algo que fue objeto
de bloqueos, de sabotajes, de campañas de manipulación y de mentiras, de violencia también política en medios comerciales y en redes sociodigitales. La presidenta Sheinbaum también destacó los avances que se han obtenido en temas de salud, como las rutas de la salud, que son uno de los ejes fundamentales del sistema de salud pública en este gobierno. También avances en materia de educación, como la creación del Bachillerato Nacional, la Universidad Rosario Castellanos, obras de infraestructura, los trenes, la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros y la reducción de 32% en las cifras de homicidios dolosos, parte de la estrategia de seguridad que ha tenido resultados importantes. Escuchemos. Reducción del 32% en los homicidios dolosos, con una estrategia integral. Más escuela, más educación, más educación, más educación. La reforma integral de la educación media superior, con el Bachillerato Nacional y la construcción de nuevas preparatorias en el país. Secundarias que en el turno vespertino se están reconvirtiendo para ser preparatorias, ampliación de espacios actuales y 30 nuevas preparatorias este año. Y vamos a continuar. La Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, con 6 campus que se abren este año. Algunos ya están a distancia y en diciembre van a quedar completos. El primero pues en Comitán, Chiapas, en honor a Rosario Castellanos. El impulso al IMSS Bienestar, las rutas de la salud, que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no, ahí están las farmacias. Los 3 nuevos programas de bienestar, mujeres de 60 a 64, todos los estudiantes de secundaria tienen beca, todos, si van a escuela pública, y el programa Salud Casa por Casa. Y el inicio de las obras del sexenio, los trenes del norte, el Tren Maya de carga, su ampliación a Puerto Progreso, nuevas carreteras, 17 obras prioritarias de agua, el programa integral de tecnificación de agua, y mantenemos nuestros principios, nuestras causas y sobre todo la reivindicación de la dignidad del pueblo de México. Mañana se cumple el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día como hoy, de 2024, como mañana, de 2024, rindió protesta en la Cámara de Diputados. Se inició este periodo, pues sí, es histórico, porque es la primera vez en la historia moderna de México, como bien nos recordó Jesús San Rodríguez, en que una mujer encabeza a los destinos del pueblo mexicano. Sin embargo, la celebración va a llevarse a cabo el próximo domingo, 5 de octubre, a partir de las 11 de la mañana en el Zócalo de Ciudad de México. Los medios públicos del Estado mexicano vamos a llevar a cabo una transmisión especial de este evento. Vamos a iniciar a partir de las 10 de la mañana en una cadena que va a incluir al Instituto Mexicano de la Radio y sus emisoras en todo el país. Incluye también a Canal 14, incluye el Canal 11, Canal 22, Canal 21, Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión, incluye también a Radio Educación y varias, prácticamente todos los medios públicos de la República Mexicana, medios públicos estatales, se unen en esta transmisión especial, unidos por las audiencias, a partir de las 10 de la mañana y pues más o menos como hasta la 1:30, más o menos es como se tiene previsto que va a durar esta transmisión. Así es que le invito de una vez a que aparte su lugar favorito en el sillón, la silla, la mesa que mejor le guste, en su coche, si usted decide hacerlo de esa manera, para que escuche a Imer Noticias y al Sistema Nacional de Noticiarios, a los medios públicos en esta transmisión especial del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un evento unidos por las audiencias. Sigue la hipocresía de la oposición. Y bueno, es uno de los temas recurrentes en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum y también en la conversación pública, política y politiquera, hay que decirlo de esta manera, en los medios comerciales, en la radio comercial, en las mañanas, mientras está la conferencia de prensa matutina, pues están también los análisis en algunas estaciones de radio que están a despropósito de lo que se informa, en algunos casos, justo en la mañanera, o también en la construcción de una narrativa a partir de lo que encuentran por allí, porque no siempre es necesariamente cierto lo que se comenta.
y a partir de ahí empieza este proceso de construcción de la infodemia. Se cita algo, una nota, un comentario, un señalamiento, algún mensaje en redes sociodigitales, se comenta en estaciones de radio, se comenta en televisión, se republica en los portales de los periódicos y a partir de ahí se va a todas las redes y para el mediodía pues ya se ha tratado de convertir en una verdad, en una supuesta verdad. ¿Cuál es parte del propósito de esta estrategia? Que no se sepa lo que se dice en Palacio Nacional ni lo que se dice en los distintos gobiernos de los estados o en la jefatura de gobierno de Ciudad de México, por ejemplo, y la idea es que usted se entere únicamente, esa es la intención pues, de lo que quieren contarle, que no siempre es cierto. Y parte de lo que se comenta en la conferencia de Palacio Nacional pues son preguntas que le hacen a la presidenta sobre temas que salen justamente en este mismo proceso. En algunos casos la presidenta sí lo toma en cuenta porque es necesario hacer aclaraciones, en otras dice simplemente lo que es. Se trata de politiquería. En este caso la presidenta pues habló acerca de las críticas que hay de parte de algunos intelectuales que se han dedicado, pues en algunos casos como Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, que él fue cabeza del grupo contrario en el mundo cultural de nuestro país, el que encabezó en su momento Los Herederos de Octavio Paz, de Enrique Krauss. Se reflejaron en 2 revistas culturales, en Vuelta, la revista que encabezaba o de Los Herederos de Octavio Paz, y Nexos, la construida, editada a partir del grupo de intelectuales que no coincidían o que fueron marginados por el otro grupo y crearon Nexos. Bueno, pues Héctor Aguilar Camín pues ha estado pues planteando críticas al igual que otros comentaristas, analistas intelectuales, académicos también en algunos casos. Aguilar Camín ha reivindicado la figura de Iturbide, de Agustín de Iturbide, como el verdadero hacedor de la independencia de México. Pero nada más cita el hecho de que a él le tocó firmar los acuerdos de independencia, pero solamente porque al día siguiente o a la semana ya estaba coronando como emperador, lo cual contradijo totalmente la lucha a la cual acompañó y a la que se incorporó porque él no era insurgente de cepa. Más bien vio la oportunidad y se subió al carro de los ganadores. Él mismo era realista, era del ejército español, hijo de españoles también, y pues ocurrió lo que ocurrió, pero esta figura es reivindicada por Héctor Aguilar Camín y otros de su grupo de intelectuales. Esta mañana la presidenta Sheinbaum pues habló de este tema, dijo que pues hay mucha hipocresía en la oposición, particularmente en el Partido Acción Nacional y también en el PRI. Recordó, por ejemplo, las críticas que se han hecho a programas sociales emprendidos en su gobierno y en el del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, recordó en la campaña electoral del año pasado, la entonces candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, pues se sacó sangre de un dedo y firmó ahí un papelito diciendo que ella firmaba con sangre, que comprometía con su sangre el que iba a mantener los programas sociales que empezó el presidente López Obrador. Perdió la elección y en unas cuantas horas se olvidó de eso y prácticamente rompió el papelito y adiós. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Es criticar por criticar y proyecto con el que ellos no están de acuerdo, pero que se diga claramente. Es como los programas de bienestar, que durante toda la campaña la candidata se sacó sangre para decir que prometía que iban a mantenerse. Termina la campaña, el presidente del PAN dice, tuvimos un error, nunca dijimos lo que pensamos. ¿Y qué piensan? Pues que no debe haber programas de bienestar. Pues sí, mucha hipocresía, ¿no? Exactamente lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos comentarios. También recordó esa tesis que se aplicó a partir de los años 80, de 1985, 86, porque 85 fue muy difícil para nuestro país, pero a partir del 86, cuando se incorporó el gobierno de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que luego se convirtió en la Organización Mundial del Comercio y que dio el origen ya formal del neoliberalismo en México. Una de las tesis centrales para controlar la crisis económica que se padecía en ese entonces,
que era brutal la crisis. La inflación superaba el 100% y había escasez de productos. Les dio por esconder la pasta de dientes. Si usted tiene algunas décadas, recordará cómo escondieron la pasta de dientes para que subiera de precio. Y era ese el país que se vivía. Y en la receta de choque, la política de choque, que así le llamó Carlos Salinas de Gortari, consistía en congelar los salarios, con la tesis del libre mercado, con la tesis de los econometristas, que advierten que si no hay demanda, si no hay consumo, no hay entonces incremento de precios. Si no hay demanda, no suben los precios y por lo tanto la inflación se mantiene bajo control. Y eso que fue lo que provocó pues que se mantuviera durante 36 años esta idea de que no había que aumentar los salarios para cuidar que no aumentara la inflación. Escuchemos. Durante años se dedicaron a decir los gobiernos del neoliberalismo, que por cierto, esta serie que está del PRI, ¿qué pasó con el PRIAN? Porque fue lo mismo, se saltaron ahí a Fox y a Calderón, sí es lo mismo, pero bueno, cierro paréntesis. Se dedicaron 36 años, 6 sexenios de la Madrid. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 6 sexenios, 36 años, a decir que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación. Que si aumentaba el salario mínimo, no iba a haber inversión. Que si aumentaba el salario mínimo, se iba a devaluar el peso. Y luego decían, vengan a invertir a México, que aquí hay mano de obra barata. O sea, presumían los salarios de hambre que había en México. Bueno, y en este contexto, una compañera periodista, la periodista Nancy Flor, le preguntó su opinión sobre las críticas que hace Héctor Aguilar Camín, de los que le mencionaba hace un momentito, y recordó la compañera pues esa historia que está ahí, que es real y hay documentos, en el momento en el cual Héctor Aguilar Camín le envió varias comunicaciones firmadas por él, escritas de puño y letra, donde le pedía que le adelantaran el pago de un trabajo que le había encargado el gobierno de la República en ese entonces a su grupo Nexos y que no había terminado, y entonces le pedía de favor que le adelantara el pago. Y era y además había algunos cheques que están ahí. Esta era la forma en la relación que existía entre Héctor Aguilar Camín y Carlos Salinas de Gortari, a quien por cierto, en esa, bueno, no le quiero poner ningún adjetivo, pero esa manera en la de presentar la cercanía con la que presumía Héctor Aguilar Camín, él no le decía presidente a Carlos Salinas de Gortari, como marca, digamos, el protocolo político. Tú le dices presidente o presidenta en este caso, no le vas a llamar por su nombre de pila, a menos que seas familiar o lo que usted guste y mande, pero Héctor Aguilar Camín le decía Carlos, no le decía presidente Salinas, le decía Carlos. Y lo decía en público, como una manera de reivindicar la cercanía con Carlos Salinas de Gortari. Esto se le olvidó en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando participó su revista en el proceso de linchamiento en contra de la familia de Salinas de Gortari. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que Carlos Salinas de Gortari, que ahora sí que tiene un camino muy, muy avanzado, pues él fue quien filtró estos cheques y estas comunicaciones, estas cartas que ya forman parte de la hemeroteca nacional, porque eran parte de la comunicación, la correspondencia personal del presidente de la República. Y cuando el grupo Nexos se sumó al linchamiento, pues filtró Salinas estas comunicaciones, de las cuales ahora de nuevo, pues se recuerdan en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de este martes. Esto fue lo que dijo la presidenta de la República. Viene el fraude del 88, de ahí se crea entonces el PRD después de consumarse el fraude. Y un grupo de intelectuales que primero había estado cerca del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, cuando se estaba formando el PRD, que no hubo fraude, que no está demostrado el fraude. Pues era ese acercamiento que ya tenían con Salinas de Gortari, que después se traduce pues en pago de libros, de investigaciones, a sus revistas, Nexos. Y el presidente López Obrador saca este documento
en donde pues era en oscurito, porque no es que era un contrato firmado diciendo, bueno, o a lo mejor había contratos, pero el problema es que además de los contratos, pues había recursos públicos que se le destinaban por debajo de la mesa. Entonces era la manera de comprar a los intelectuales. Después se acercaron a Fox. O sea, ya que termina Salinas, se acercan a Zedillo. O sea, muy oportunistamente. Después de que termina Zedillo, se acercan a Fox. Y luego se acercan a Calderón. Y luego se acercan a Peña. Y tienen todas estas cercanías con el poder que supuestamente lo legitimaban porque sacaban artículos que hablaban bien de ellos. O libros. O llega el presidente López Obrador y dice, pues no, esto ya no, ya son del viejo régimen. Entonces están muy enojados. Muy, muy molestos. Y dentro de esta molestia, la presidenta Sheinbaum se refirió específicamente a Héctor Aguilar Camín. Escuchemos. Pero lo que es increíble es hasta dónde llegan. Aguilar Camín ahora reivindica Iturbide frente a Hidalgo. O sea, sus últimos artículos, previos a estos del análisis del año de gobierno, son reivindicando Iturbide, que es quien llega con el ejército trigarante y después se corona como emperador, y los insurgentes de entonces, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, dicen, no luchamos tanto para llegar a un nuevo reinado, luchamos por una república. Cae Iturbide y entra el primer presidente de México, que por cierto duró 4 años, Guadalupe Victoria. Pero ahora Aguilar Camín dice que Hidalgo en realidad lo único que quería era muerte y que siempre gritó viva Fernando VII. Y reivindica Iturbide. Ya nada más le falta reivindicar a Santana, porque a Porfirio Díaz ya lo andan reivindicando. También, por cierto, Salinas Pliego recientemente sacó como el gran transformador de México a Porfirio, a don Porfirio. Si eso hubiera sido, pues no hubiera habido Revolución Mexicana, ya nada más con eso. Entonces la verdad es que es desesperación. Ahora que van a ver cómo va a pasar con la Malinche. Qué bueno que haya debate. Buenísimo, buenísimo. Porque sanea la vida pública el debate. El problema son las mentiras, ¿no? Los enojos, los odios. Aquí puro amor, amor y paz. Amor y paz. A propósito de este tema, le preguntaron a la presidenta si no veía conveniente que se volviera a abordar el tema de un eventual juicio político contra expresidentes de la República que han sido de una forma reiterada señalados de haber cometido irregularidades, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, a quien su antecesor, usted seguramente recordará una entrevista de la periodista Carmen Aristegui con Miguel de la Madrid Hurtado, cuando le preguntaba a Carmen Aristegui sobre si Carlos Salinas se había robado la partida secreta, que era una cantidad importante de recursos de la que disponían los presidentes para su arbitrio, para su decisión personal, y el presidente Miguel de la Madrid, el presidente, dijo que sí, que se la había robado. Bueno, pues el caso de Carlos Salinas de Gortari, el caso de Vicente Fox Quesada, que entró al gobierno de México, ahora sí que endeudado, había estado en el Fobaproa, tenía deudas en tarjetas y en su rancho pues era una tristeza, y terminó con toda una instalación, hasta con lagunilla propia, el Centro Fox, y una gran cantidad de recursos a su disposición, entre otros temas. La presidenta dijo pues que ya se hizo una consulta en algún momento hace algunos años, cuyo resultado no fue vinculante, y además lo importante, dijo, es que ya hay un juicio público en contra de los expresidentes. Escuchemos. Yo pienso que ellos ya fueron juzgados por el pueblo. Digo, si alguien... No lo vamos a hacer nosotros. Hubo una consulta del juicio de los expresidentes y no se alcanzaron el número de votos necesarios para que hubiera esta solicitud, esta denuncia. Pero sí es muy importante informar de cómo fue. En el juicio a las víctimas, uno de los temas es la no repetición. Entonces no vaya a ser que los jóvenes no tengan esta información y se lleguen a repetir los mismos errores del pasado. Por fortuna hoy la gente está muy consciente. Y la verdad es que fueron juzgados por la historia y por el pueblo, que es lo más importante. Pero bueno, si alguien quisiera presentar una denuncia, pues es tema de otras personas. Bueno, pues ahí parte de la política, de la conversación politiquera y política de todos los días que llega a la conferencia matutina. Por cierto, en sentido contrario a las campañas de mentiras y de manipulación, de desinformación, pues que tienen un propósito de tratar de convencer a los electores, sobre todo a los electores mexicanos, de la necesidad de que ya no apoyen
de que no respalden a la actual, a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues hasta ahora no lo han conseguido. Mitofsky, Consulta Mitofsky, publicó en el diario El Economista, que como le digo, pues no se puede decir que este diario, como otros, sea muy cercano a la 4T. Publica El Economista con una encuesta de Consulta Mitofsky la evaluación de la presidenta Sheinbaum a propósito de su primer año de gobierno. Sube 10 puntos, dice Roy Campos, quien es el dueño propietario de Consulta Mitofsky. Claudia Sheinbaum registra 71.6% de acuerdo. Más de 7 de cada 10 mexicanos avalan el desempeño de Claudia Sheinbaum. El mayor respaldo lo tiene entre mujeres, lo cual es un dato también importante. No hay que olvidar que en 2024 la mayor parte de los votos que recibió la entonces candidata Claudia Sheinbaum fueron de hombres. Fueron más los hombres que votaron por Sheinbaum que mujeres. Ahora, un año después, esta circunstancia, el apoyo que recibe Sheinbaum pues se ha invertido. Ahora son más las mujeres quienes respaldan a la presidenta de la República. Son los datos duros, más allá de los comentarios, más allá de la conversación política. Estos son datos duros, elaborados pues por medios, publicados por medios que no necesariamente son cercanos al poder, al grupo político que gobierna el país. Salinas Pliego debe hasta Cuyá, dice Sheinbaum. Y pues sí, Ricardo Salinas Pliego es como el nopal, ¿no? Que cada día se le descubre más propiedades. En este caso, pues ahora sí que se le descubren más deudas, porque pues ahora resulta que debe todavía más y más. Ya ha recibido emplazamientos en Estados Unidos para que o paga o lo meten a la cárcel, lo declaran en desacato. Pero vamos por partes. Este empresario, dueño de TV Azteca, de Grupo Salinas y de Electra, pues ofreció una entrevista a la cadena conservadora de Estados Unidos, Fox News, en el noticiario Mornings with María, conducido por María Bartiromo. El dueño de Grupo Salinas pues habló sobre narcotráfico, seguridad y sobre corrupción. Le preguntaron sobre la presidenta Sheinbaum y esto fue lo que dijo. They're very disappointing, Maria. Unfortunately, we're seeing a government that is bloated by bureaucracy. Son muy decepcionantes, María. Desafortunadamente, vemos un gobierno que está abatido por la burocracia. Inmensas cantidades de dinero están siendo gastados de forma corrupta, con sobornos por todos lados. Nosotros, como ciudadanos, recibimos muy poco o nada a cambio, porque nuestra seguridad es ridícula. Tenemos inseguridad, una inseguridad rampante, desenfrenada. Muchas personas salen a trabajar por la mañana y no sabe si van a volver con vida a casa. La educación es un desastre y, por supuesto, el sistema de salud es una desgracia. La gente está literalmente muriendo en las salas de los hospitales porque no hay medicina. Este es el tipo de ineptitud que este régimen ha impuesto a los mexicanos. Es lo que dijo Ricardo Salinas Pliego a la cadena conservadora Fox News. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum pues dijo lo básico. Ricardo Salinas Pliego lo que busca es politizar el tema de su adeudo fiscal. En esta ruta que ya la hemos conversado en varios momentos en este y otros espacios informativos, pues que parece llevar el dueño de TV Azteca, que está acusado de no pagar impuestos, de hecho debe impuestos, 74,000 millones de pesos en México, lo cual si se concreta este tema y se le pide pagar y no lo hace, incurriría en un eventual delito de evasión fiscal. Bueno, pues quiere pasar de esta circunstancia de un deudor fiscal a activista político. Y uno de los elementos es este grupo social que creó recientemente, donde reunió algunos de los personajes más cuestionados de los medios comerciales y de la política mexicana a su alrededor. Y el siguiente paso, como ya empieza a verse ahora con esta entrevista en Fox News, y que lo dijo claramente la presidenta de la República, quiere pasar de presunto evasor o de deudor fiscal, vamos a dejarlo así, a activista político y después a víctima, a perseguido político. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Pues él, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, ¿cómo ir a Estados Unidos? Si tiene una televisora aquí,
que habla todos los días en contra del gobierno. O sea, ¿cómo ahora ir a Estados Unidos a decir mentiras, además? Mentiras. Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo. El otro día la procuradora fiscal mostró que los asuntos que ya están en la corte, que están por llegar a la corte, ascienden a 48 mil millones de pesos. Si él decidiera pagar ahora, pues podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos de multas y otras cosas, pero tiene que decidir pagar. Entonces, ¿cómo politizar una deuda? La presidenta Sheinbaum reveló esta mañana que recibió una carta del grupo de inversionistas estadounidenses a quienes Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar más de $500 millones. La deuda ya asciende a $580 millones desde 2017. No les quiere pagar con el argumento de que pues todavía hay casos de COVID en México y por lo tanto mientras haya casos de COVID pues tiene pérdidas en su empresa. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Debe aquí, debe allá. Ayer recibí una carta de lo puedo decir, es público, de las personas a las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Entonces debe allá, acuya, allá y acuya. Y aquí, allá y acuya. Y entonces quiere politizar este asunto. El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, ¿cierto? Tiene que cumplir pues con las normas, con la ley. Eso es todo lo que decimos, en todos los sentidos. Ahora ya en Fox News yendo a decir mentira, además en Estados Unidos, donde tiene deudas. Parece una tendencia, ¿no, Presidenta? También políticos opositores van casualmente a la misma televisión. Pues no tantos, no son nomás una senadora. ¿Y esta carta que menciona no nos la podría mostrar, Presidenta? Pues no sé, porque es personal. Pues sí, nos vamos a reunir con ellos. Sí, se va a reunir con ellos entonces. Sí, me voy a reunir con ellos. ¿En semanas próximas, en un mes más o menos? Yo creo que la próxima semana estamos viendo pues la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión. Hay pues los detalles de este grupo de deudores que ya le pidieron ayuda, reunirse con la presidenta de la República. Ella los va a recibir en unos días. Y mientras todo esto se comentaba en Palacio Nacional, la Bolsa Mexicana de Valores tomó una decisión justo por esos momentos, un poquito después, digamos como una hora después de esto que acabamos de escuchar. La Bolsa Mexicana de Valores informó que desenlistó las acciones de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a partir de este 30 de septiembre. En un informe que se dio a conocer en redes sociodigitales y en los boletines informativos de la bolsa, se señala que la decisión fue tomada conforme a lo establecido en el artículo 248 de la Ley de Mercado de Valores, luego de que Grupo Electra confirmó que ya no cumple con los requisitos de capital mínimo para mantenerse en el mercado accionario. Esta medida ocurre después de la decisión de los accionistas de Grupo Electra de volver privada la compañía, de dejar de participar en la bolsa, dejar de ser una empresa pública, algo que votaron en diciembre de 2024. Entonces, la Bolsa Mexicana de Valores, casi un año después, pues ha tomado la decisión de suspender la participación de Grupo Electra del mercado de valores de nuestro país. Y dentro de los elementos del comunicado que dio a conocer la bolsa, llama la atención un dato. Los accionistas reconocen que no tienen los recursos suficientes para mantenerse en términos competitivos en el mercado de valores. Eso es lo que dicen ellos. Habrá que revisar si efectivamente ocurre de esta manera o finalmente se trata también de una forma de terminar o de hacer a un lado la supervisión pública a la cual está obligada cualquier empresa que cotiza en los mercados de valores en todo el mundo. Y eso implica también el que no tenga que darse a conocer los estados financieros reales de esta empresa. No está por demás decir que uno de los argumentos para no pagar las deudas, al menos en Estados Unidos, es que no tienen recursos, que no tienen dinero. Habrá que ver si esto no forma parte de la misma estrategia legal de defensa de Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego, recuerde usted, se hizo de TV de Imevisión, del Instituto Mexicano de Televisión, creada, por cierto, en la misma época que el IMER, en 1993, después de un polémico fallo
que se dio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que le asignó la televisora del Estado a un personaje que en ese momento, lo recuerdo muy bien, dijo que de televisiones solo sabía venderlas. Y logró comprar la televisora del Estado con un préstamo de $29 millones de Raúl Salinas de Gortari, a quien nunca le pagó. Ricardo Salinas Pliego, según dijo en su momento Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente de la República, y tampoco cumplió con los compromisos que adoptó con otros empresarios como Moisés Saba, con los cuales adquirió esa televisora. Finalmente ocurrió la historia que ya conocemos y que es pública. Al final del día, qué coincidencia, estas circunstancias de las que hemos hablado en estos minutos, pues tienen como un común denominador, que es un periodo, un gobierno, el de Salinas de Gortari, que tuvo pues esa capacidad de convencer, vamos a dejarlo de esta manera, a intelectuales, a empresarios, a organizaciones campesinas también, a organizaciones políticas, a periodistas, claro que sí, a periodistas. Le decía el encantador de serpientes a Carlos Salinas de Gortari. A su alrededor se reunieron todos estos personajes y Salinas empezó a construir el país que mediáticamente quería presentar hacia el exterior, y para ello se hizo de varios reconocimientos que le dieron prestigio a su gobierno. No hay que olvidar pues que en ese periodo también México ganó por primera vez en su historia el concurso de Miss Universo. Lo obtuvo en el gobierno de Salinas, un premio Nobel, por supuesto. Fue Octavio Paz, que era muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, quien organizó varios foros. Tuvo también reconocimientos de la Iglesia, logró restablecer las relaciones de la Iglesia mexicana, del Estado mexicano con el Vaticano, por ejemplo. Fue una visita del Papa. En fin, Salinas de Gortari buscó siempre colgarse varias medallas para darle luz a su periodo de gobierno, y las personas que estaban cerca o que querían estar cerca del poder se acercaron al sistema político encabezado por Salinas como si fueran abejas al panal, como si estuvieran ahí llamándose. Y a propósito de este romance que ocurrió en aquel momento, que se mantuvo todavía durante varios años hasta 2018, pues en Imer Noticias, como un servicio a la comunidad, nos dimos a la tarea de buscar alguna canción que nos ayudara a entender esto que le hemos contado en estos minutos, esta cercanía, esta amistad, este romance, este matrimonio que parece que no terminó muy bien. Juan Luis Guerra. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427, nuestro número de WhatsApp. Nos puede enviar mensajes a @Imer_Noticias. Así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anaharnahar en X, antes Twitter. Seguimos con las noticias. Apoya Gobierno de México a la UNAM.
Ayer comenzaron los recorridos para revisar las instalaciones y la infraestructura de seguridad en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el CCH Sur. Esto es resultado de la mesa de diálogo entre estudiantes, autoridades y padres de familia después del asesinato de un estudiante ahí afuera en la escuela, en el CCH Sur. La UNAM informó que se levantó un registro de necesidades y de puntos de atención prioritaria que será atendido a la brevedad para subsanar estas carencias. Por su parte, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, confirmó que se han recibido amenazas a través de redes sociales en los últimos días, que ha habido pintas en espacios públicos y también que han dejado hojas en los baños de algunas de las escuelas con amenazas o con mensajes ofensivos. Se han presentado ya 6 denuncias ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México y ante la Fiscalía General de Justicia de la capital. Se preparan además otras 3 que serán presentadas en breve. El abogado de la UNAM dijo que en todos los casos denunciados, las autoridades de Ciudad de México iniciaron las investigaciones y se han tomado varias comparecencias, se ha entrevistado a varias personas y, según se ha informado, están en buen camino de identificar a él o los autores de estas amenazas, de estas actividades ilícitas. Sobre la suspensión de actividades de varias escuelas, el abogado de la UNAM comentó que la mayoría de los casos los planteles están bajo resguardo y en custodia. Esta mañana, por cierto, la presidenta Sheinbaum dijo que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ha estado en contacto permanente con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, esto después de lo que ha ocurrido en los últimos días. El Gabinete de Seguridad apoya también a la universidad en las investigaciones y pronto, dijo la presidenta Sheinbaum, el Gobierno de México presentará un programa integral de apoyo a los jóvenes en materia de salud mental y en uso correcto de redes sociodigitales. Escuchemos. Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental. Además, pues de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía o de la propia universidad en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tengan que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino realmente con asuntos que tengan que ver con criminalidad. Digamos, esa es una línea, pero la otra muy importante es el apoyo a los jóvenes. Entonces, pronto vamos a presentar una iniciativa. Ayer estuvo Clara Brugada en el gabinete, viene todos los lunes, y hablamos en particular para la Ciudad de México, pero es una propuesta que vamos a presentar para todo el país. Que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros, en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita pues atender algunos asuntos, algunos digamos relacionados con la propiedad. En ciertas etapas de la vida pues hay mayores tendencias a la depresión por distintas razones, y también asuntos relacionados con las redes sociales, grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos. Que es parte de lo que se va a atender y es parte de la realidad en los últimos años, no solamente en la UNAM, sino en prácticamente todos los espacios de educación en el mundo occidental, porque este no es un tema que corresponda solamente a nuestro país. La UNAM sigue en estas circunstancias. En algunos planteles se han suspendido las clases presenciales, pero hay clases vía online. Esto no significa que se vaya a afectar de esta manera el ciclo escolar. Así funcionó el IFT. Y pues sí, es una de las organismos autónomos creados en los últimos gobiernos anteriores con la idea de poner un orden en materia de telecomunicaciones en el país, particularmente lo que se refiere a la televisión, en la televisión de paga, a la telefonía celular y otros servicios. Pero este organismo creado en 2013, pues de acuerdo con algunos críticos, estaba muy lejos de haber cumplido con la responsabilidad inicial. En algunos momentos se llegó a plantear que este organismo se creó hasta casi con dedicatoria para perjudicar a un grupo empresarial y beneficiar a otros.
El IFT pues está ya prácticamente en proceso final, ya termina sus funciones y las tareas que llevaba este organismo autónomo serán realizadas, se va a encargar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la nueva Agencia de Transformación Digital. ¿Cómo funcionó el IFT? Nuestra compañera Patricia Ramírez nos ha hecho un apretado resumen. Patricia, ¿cómo estás? Cuéntanos, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes, un gusto y un saludo a la audiencia. Claro que sí, tal como comentas, tras 8 años de función, el IFT será sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente de la nueva Agencia de Transformación Digital. El IFT se creó en 2013 como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Como organismo autónomo, tenía las funciones de regular al sector, conceder autorizaciones, vigilar concesiones, intervenir en las prácticas monopólicas y proteger los derechos de los usuarios. Entre los casos más conocidos durante su gestión se encuentran las multas a Telcel, primero en 2018 por acuerdos con Blue Label México que impedían a competidores ofrecer planes de prepago, lo cual obstaculizó la competencia, y posteriormente en 2024 con el otorgamiento de descuentos y beneficios a un canal de distribución indirecto, con el requisito de no comercializar el paquete de equipos celulares con las tarjetas SIM, lo cual afectó a los consumidores. Y también entre los casos conocidos está el Telmex en 2015, que recibió una multa cuando adquirió control sobre Digi México sin avisar e incumpliendo la Ley Federal de Competencia Económica. La desaparición del IFT se da como resultado de la llamada reforma de órganos autónomos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca simplificar la estructura gubernamental, eliminar las redundancias administrativas y simplificar los trámites. Esto conlleva también la desaparición de otros organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. La propuesta está aprobada en lo general y queda pendiente el nombramiento de los 5 comisionados y el presidente del Pleno de esta nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Dicha comisión ya está adscrita a una agencia del Ejecutivo, lo que ha despertado preocupaciones sobre la independencia que tendrá en su labor, pero eso es algo que aún está por verse. Ese sería mi reporte, Alberto. Muchas gracias. Gracias por tu reporte, Patricia Ramírez. Gracias, buena tarde. Buena tarde también para ti. Ahí pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuya existencia está ya por llegar a su fin. Trump declara la guerra a Estados Unidos. Vamos a temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con altos mandos militares esta mañana en Washington y habló de varios temas. Uno de ellos que pasó de bajo perfil en las agencias internacionales, pero que ciertamente es preocupante, es esa orden que dio a los militares pues para que ensayen en las ciudades de Estados Unidos pues lo que van a hacer en otros países. Les dijo que tenían que ir ensayando en las ciudades, sobre todo gobernadas por el Partido Demócrata, que fueran vestidos de civil e hicieran sus operaciones tácticas para luego aplicarlas en otros países, y lanzó varias amenazas, particularmente a lo que llama la amenaza de traficantes de droga que supuestamente provienen de Venezuela. Luis Camarillo nos cuenta lo que sucedió. En una inusual reunión la mañana de este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecieron un discurso ante 800 generales y almirantes destacados en todo el mundo. Al iniciar su mensaje, Trump se molestó porque la cúpula militar no aplaudió su llegada y advirtió que si no les gustaba lo que decía, podían irse. En el encuentro en la ciudad de Quantico, en Virginia, Trump advirtió sobre enemigos internos y que su administración enfrenta un ataque desde dentro. Esto en clara referencia a los legisladores demócratas y a las ciudades que se oponen a sus operativos antimigración. Por otra parte, el mandatario republicano aseguró que el ataque a 4 embarcaciones con drogas en el Caribe ha permitido el fin del tráfico de estupefacientes vía marítima, por lo que ahora monitoreará muy seriamente a los traficantes venezolanos en tierra. Como es habitual cuando anuncia alguna medida similar, no dio detalles de estas nuevas operaciones, pero previamente en la Casa Blanca, Trump aseguró que ahora irán por los cárteles que llegan por tierra.
¿Se están preparando para lanzar ataques contra bandas narcotraficantes en Venezuela? Veremos lo que pasará con Venezuela. Venezuela ha sido muy peligrosa, con drogas y otras cosas, y han sido muy peligrosos. Así que veremos lo que pasa con Venezuela. Teníamos muchas drogas llegando por el agua. Las llamamos drogas de agua, un término simple. Y ya no tenemos más barcos en el agua. No hay barcos, ni hay barcos pesqueros, no hay nada. Así que atacamos a varios barcos. Probablemente lo vieron cuando lo hicimos. No hay ni una sola droga entrando a nuestro país por el agua, porque era letal. Ahora vamos a ver con los cárteles. Vamos a ver muy seriamente con los cárteles que llegan por tierra. Ante la cúpula militar estadounidense, el mandatario republicano también habló sobre un giro en la cultura militar, como la de recuperar el estándar masculino en el ejército, sin gordos ni barbudos, dijo, al subrayar su intervención para resolver 7 guerras en 8 meses y una octava con su recién plan de paz para Gaza. Donald Trump advirtió que si no es merecedor del Premio Nobel de la Paz, se lo deben dar a su país. Tenemos que ser tan fuertes que ninguna nación se atreva a confrontarnos, que ningún enemigo se atreva a agredirnos y que ningún adversario piense en lanzarse contra nosotros. Si me van a dar el premio Nobel, probablemente no. Se lo van a dar a alguien que no haya hecho nada. O a alguien que escribió un libro sobre la mente de Donald Trump. Y entonces le dan el premio Nobel. Debo decirles que nuestro país debería recibir el premio. No lo digo a la ligera, porque toda mi vida la he dedicado a hacer tratos. Las cosas pueden cambiar. Espero que firmen el acuerdo por su propio bien para crear algo muy positivo. Pero haber resuelto 8 conflictos es un gran honor. En contraste, el secretario de la Guerra, como la administración Trump la llama, Pete Hegseth, afirmó que la única misión de su dependencia será preparar y ganar guerras para garantizar la paz por la fuerza, y calificó el pacifismo como una postura ingenua y peligrosa. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Pues así como lo escuchó, Donald Trump quiere el Premio Nobel de la Paz. Y hay varios que en su círculo cercano y en algunos simpatizantes y personas que creen en ese proyecto político que es antiderechos, que están convencidos en que merece, que debería ganar el Premio Nobel de la Paz. La historia siempre nos ayuda a entender y a ubicar a cada personaje en su propia circunstancia. ¿Por qué se lo comento? Porque hay otro personaje también muy cuestionado, muy cuestionado, realmente severamente criticado, que también fue postulado, también se le pretendió postular al Premio Nobel de la Paz y hubo quienes decían que lo merecía, que no había nadie mejor que esa persona para ser merecedor de esa distinción, el Premio Nobel de la Paz. El argumento era, como lo hacen ahora en su momento con Donald Trump, que dice él mismo y otros que ha terminado con por lo menos 7 guerras, no sabemos cuáles, pero bueno, ya terminó con 7 guerras. En su momento de este otro personaje, también se dijo que él había terminado con conflictos armados. ¿Sabe de quién hablo? ¿Sabe quién es otro personaje muy similar a Donald Trump, a quien también le quisieron dar el Nobel de la Paz? Adolf Hitler. A él también, como a Trump, lo quisieron postular más bien como candidato a Premio Nobel de la Paz. 2 personajes muy parecidos en épocas distintas, pero que ambos en su momento quisieron que se prolongaran por mucho tiempo. La historia, pues, siempre ayuda a entender lo que se vive el día de hoy. Ya en el tiempo que nos queda de El Acento, tu punto de referencia, vamos a caminar rapidito. Ya al ratito corremos. Ahorita vamos con Claudia Telles, porque en la Cámara de Diputados pues está ya la actividad a todo lo que da y se aprobaron reformas importantes. ¿De qué se trata, Claudia? Buenas tardes, cuéntanos. Así es, Alberto, buenas tardes, un saludo para el auditorio. Con 401 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno de las y los diputados aprobó en sesión reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años en establecimientos comerciales y mercantiles. La minuta que se turnó al Senado para que continúe el proceso legislativo establece multas de hasta 2,000 veces la unidad de medida y actualización, unos 226,000 pesos para los comercios que incumplan con esta medida. Define estos productos como las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y taurina
o glucuronolactona o tiamina y o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. Indica además que esta tendencia al consumo representa una amenaza para la salud pública al contribuir al aumento de enfermedades no transmisibles como la obesidad infantil, la diabetes tipo 2 y los trastornos del sueño. Así lo destacó el panista José María Íñiguez Franco, quien destacó que su consumo representa un riesgo para la salud física y mental de los menores que la consumen. Vamos a escuchar. Existen ejemplos muy claros como los efectos cardiovasculares graves, como las arritmias ventriculares, la muerte súbita cardíaca, riesgos carcinogénicos y algo que realmente es preocupante en estos tiempos, compañeros legisladores y legisladoras, son los impactos en la salud mental asociados a depresión, insomnio y estrés, principalmente en adolescentes y estudiantes que según ellos los utilizan supuestamente para rendir mucho más en la escuela o en el trabajo. El morenista Jesús Emiliano Álvarez destacó en la tribuna de San Lázaro que el cuerpo y el cerebro de las niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos de estos productos. Vamos a escuchar. Las bebidas energéticas se publicitan como inofensivas, pero esconden detrás de ella una serie de riesgos que ponen en juego el desarrollo, no solo físico, sino mental y emocional de las personas. Contienen elevados niveles de azúcar, cafeína, entre otras sustancias estimulantes. El cuerpo y el cerebro de las niñas, niños y adolescentes no alcanzan su madurez, sino hasta la edad adulta, lo que los hace especialmente vulnerables a los efectos adversos de estos productos. La ciencia ya ha documentado que el consumo puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, en el sueño y en la salud emocional. La diputada del PRI, Abigail Arredondo, señaló que según un sondeo de la Procuraduría Federal del Consumidor, 7 de cada 10 jóvenes manifestó consumir alguna de estas bebidas y de este universo por lo menos la mitad aceptó hacerlo por lo menos una vez por semana. Además dijo, más de 43% de los jóvenes que consumen estas bebidas ha dicho que las ha mezclado en más de una ocasión con alcohol. Así, Alberto, esta reforma que propuso Ricardo Monreal de Morena pasa al Senado de la República e incluso hubo un llamado a la colegisladora para que dé prioridad a este tema. El reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sí, estas llamadas bebidas energizantes tienen riesgo para los adultos que las consumen, pero es mayor si lo toman menores de edad por una cuestión física, pero sobre todo por el riesgo de que puedan desarrollar alguna especie de dependencia, de adicción a estas bebidas, que además, como hemos escuchado y está comprobado científicamente, pues tiene alteraciones al ritmo cardíaco y a la forma de proceder de las personas que lo consumen, y más si se mezclan con otro tipo de estimulantes, que puede ser el alcohol, pero también puede ser otra sustancia. Entonces sí tiene su riesgo, es necesario mantenerlas bajo control en el caso de los menores de edad. Ya que estamos en temas legislativos, ahora nos vamos al Senado de la República. Allí comparece la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Es parte del análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Karina Cuevas, tú estás por allá. Cuéntanos qué sucede. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Así es, después del mediodía comenzó la comparecencia de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante el Pleno del Senado de la República. Es la primera funcionaria que acude ante los senadores para responder los cuestionamientos de los legisladores en materia de política interior, gobernabilidad y otros temas. Durante su comparecencia, que duró 20 minutos aproximadamente, aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha funcionado. Tan es así que los delitos han registrado una disminución y subrayó que las mesas de paz han sido un instrumento fundamental para coordinar esas acciones en todo el país. A lo largo de su intervención, la secretaria de Gobernación recibió aplausos de parte particularmente de los senadores de su partido morenista y de los aliados, sobre todo cuando habló sobre la disminución de la pobreza en el país,
que se ha logrado gracias al buen funcionamiento de las políticas sociales del gobierno federal, y así lo dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Es una estrategia que ya ha dado resultados, nada menos 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en 6 años. Un hecho histórico que demuestra la efectividad del modelo impulsado por los gobiernos humanistas. Y bueno, desde la tribuna del Senado subrayó que en México hay gobernabilidad y civilidad democrática, y sobre todo resaltó el compromiso del gobierno con la honestidad. El gobierno federal puntualizó, no tiene compromisos mafiosos ni hará ningún convenio con la delincuencia, así lo dijo. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate. Y bueno, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, refrendó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para lograr el bienestar colectivo, pero en especial de los que menos tienen. Por ello resaltó que la actual administración tiene como una de sus prioridades la atención de familiares y colectivos de personas desaparecidas, y por ello ella se reunió con los familiares de víctimas de desaparición y a lo largo de varias semanas recibió y escuchó a más de 450 personas integrantes de colectivos. Finalmente, Alberto recordó que anticipó más bien que en las próximas semanas el Poder Legislativo enfrentará un periodo de intensa actividad, ya que además del análisis de este informe de gobierno presidencial, se adelantará el marco jurídico de la reforma constitucional al Poder Judicial, así como modificaciones en materia aduanera, amparo, propiedad industrial, salud y obviamente el paquete económico del 2026. Y bueno, la comparecencia continúa. Los senadores de las distintas fracciones parlamentarias están haciendo sus preguntas, sus cuestionamientos a la titular de la política interior del país. Alberto. Ahí está lo que sucede en el Senado de la República. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Es parte de las comparecencias de la llamada glosa del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene que llevarse a cabo en las 2 cámaras de diputados y de senadores. Y faltan todavía varios secretarios de Estado en comparecer. Vamos a otros temas. En Estados Unidos, Miguel Ángel García Hernández, un mexicano que se encontraba en Estados Unidos, vivía de forma irregular, o al menos eso fue lo que dijeron las autoridades, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el famoso ICE, y se encontraba en un centro de reclusión de esta unidad policíaca. Bueno, pues este migrante falleció el pasado 24 de septiembre, según informó su familia. Bueno, falleció hoy, más bien, se dio a conocer hoy la noticia. Recibió 8 disparos. 8 disparos. Fue herido gravemente mientras se encontraba en las instalaciones. No estaba afuera. No trató de huir. No cometió ningún delito. No agredió a los agentes del ICE. Se encontraba detenido. Le dispararon y murió. Miguel Ángel García Hernández tenía 32 años de edad. Se encontraba en un coma inducido desde el ataque que sufrió el 24 de septiembre. Hoy murió. Le disparó Joshua Yan, quien le disparó indiscriminadamente desde una azotea. ¿Recuerda usted en ICE, en el ataque al ICE en Dallas, Texas? Desde allí le dispararon, estaba bajo custodia, no se le dio la seguridad necesaria. Esta persona, Joshua Yan, se quitó la vida después de este ataque, que fue definido como una agresión de odio por las autoridades de Estados Unidos. La familia, la esposa más bien de Miguel Ángel García Hernández, Stephanie Gaufeni, exigió justicia. Dijo que la muerte de su esposo es una tragedia sin sentido que ha destrozado a su familia y a varias familias que le tenían afecto. En entrevista para la televisión, el director de Estados Unidos, el director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Juan Proaño,
dijo que van a demandar al gobierno de Donald Trump y van a pedir que se esclarezcan los hechos. De entrada, ¿por qué fue detenido Miguel Ángel por agentes del ICE? Y segunda, ¿por qué no se le dio la debida protección? Escuchemos. Es una víctima de la política acá en los Estados Unidos, de la violencia, de las armas, y es muy triste lo que ha pasado. Vamos a ayudar a la familia, a apoyarlos todo lo que ellos necesitan y vamos a ver qué pueden hacer acerca de las cortes. El abogado Eric Cedillo también es nuestra cónsula Lula, está apoyando a Steffi en este momento y vamos a ver todas las avenidas que hay para hacer una demanda contra DHS y contra el gobierno también. La información que puso DHS acerca del caso de Miguel, tenemos información que no es correcta. Las cargas que ellos han avanzado son de otra persona del mismo nombre. Esa es la primera cosa. Estar seguro a qué cargas está contra Miguel, por qué lo recogieron, ponieron en detención, y por eso, a través de esos eventos, llegamos a este punto de él falleció esta mañana. Queremos saber la verdad, exactamente lo que pasó, los detalles del arresto de Miguel. Vamos a perseguir la justicia en el caso de él y para su familia, la esposa y sus hijos. Así es, esta persona había sido detenido y al parecer le acusaron de cargos que correspondían a otra persona que tenía el nombre similar. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado General en Dallas brinda el apoyo consular a la familia de Miguel Ángel. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sobre este tema que el gobierno de México ha enviado cartas diplomáticas a Estados Unidos para exigir una investigación de los hechos. Escuchemos. Se han presentado cartas diplomáticas varias sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo. Y lo que hacemos pues es apoyar con los consulados y en caso de que ellos quieran presentar una denuncia, acompañarlo con abogados. Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, pues esa es labor del propio gobierno de los Estados Unidos. Si hay una violación, pues intervenimos, protegiendo a los mexicanos desde la protección consular que puedan tener, y si ellos quieren presentar denuncia, pues con el apoyo. Y en todos los foros en los que estamos, en todos, incluida la presidenta, pues es defender a los mexicanos en el exterior. Así es, pues la información sobre este mexicano que murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Hay algunos conteos sobre cuántos han muerto. Son 20 más o menos, de acuerdo con algunos medios de comunicación. Al menos 20 mexicanos han muerto mientras se encontraban bajo la custodia de ICE, de la migra estadounidense. Es todo un tema que es parte de las revisiones cotidianas que hace el gobierno de México. Y ya que estamos en la relación bilateral, bueno, pues resulta que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, habló en un foro en el Club Económico de Nueva York. ¿Y qué cree que dijo? Que las negociaciones para revisar el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, van a ser bilaterales. Dice que probablemente serán bilaterales. Esto ocurre después de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta Sheinbaum se reunieron aquí en Ciudad de México y acordaron que iban a evaluar ambos países en su relación bilateral pues los detalles del acuerdo desde su participación con el acuerdo comercial. Eso no significa que pretendan hacer un acuerdo nada más México y Canadá. Más bien lo que se pretende es que sea una negociación entre los tres países. Pero bueno, ya el representante estadounidense dice que puede ser una relación bilateral. Parte pues de las negociaciones. Esto no hay que asustarse. Ocurre cada que hay este tipo de negociaciones. Y ahora sí, ya empezamos a correr. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un paquete de 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas en la capital. Guadalupe Franco nos informa. Adelante. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues presentó 13 medidas de tránsito para regular el transporte de sustancias peligrosas en vialidades de la capital del país. De esta manera se establecieron límites estrictos de velocidad, rutas prioritarias y carriles específicos de circulación, además de regulación en horarios
permisos, requisitos y controles vehiculares, así como multas y sanciones. Con ello se busca prevenir y evitar incidentes como el ocurrido hace 20 días en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, destacó la jefa de gobierno. Y esto significa fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo y que nos ayude a que en la Ciudad de México tengamos garantía de una movilidad segura y de que nuestras calles puedan tener las condiciones para garantizar. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno detalló que la nueva regulación establece como límite de velocidad los 30 kilómetros por hora y prohíbe la circulación de vehículos que transporten más de 40,000 litros de materiales tóxicos. También establece la restricción a la circulación por vías secundarias para las unidades que transporten más de 10,000 litros de hidrocarburo. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Los vehículos que transportan más de 20,000 litros de hidrocarburos solo podrán circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Prohibiremos la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por vías de acceso controlado. Duplicaremos las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos. Utilizaremos radares móviles en los 5 accesos carreteros a la Ciudad de México: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla. El nuevo lineamiento también establece que para la obtención de la licencia de conducir tipo E12, el conductor deberá acreditar y presentar constancias del curso y capacitación en manejo de sustancias peligrosas emitido por autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, los vehículos de transporte de material tóxico deberán de presentar un dictamen autorizado por autoridades federales. Así lo explicó la jefa de gobierno. En materia de control vehicular y de los vehículos de traslado de sustancias tóxicas deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA. Implementaremos puntos de revisión aleatorios para verificar y garantizar que todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas que circulen por nuestra ciudad cumplan con la normatividad, las disposiciones vigentes. En tanto que los vehículos con capacidad menor a 10,000 litros podrán circular en todas las vías de 10 a 18 horas. Los de entre 10,000 y 20,000 litros lo harán únicamente en vías primarias en el mismo horario. Para Inver Noticias le informó Guadalupe Franco Cinturión. Por cierto que en esta misma reunión con periodistas, esta conferencia de prensa, se dieron detalles sobre lo más reciente en los peritajes del accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa hace unos días. Guadalupe Franco de nuevo nos cuenta. La fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, pues reiteró que el exceso de velocidad fue la causa de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Al dar un balance de la investigación de este accidente, reveló que la pipa cruzó la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, una velocidad alta para esta maniobra. Así lo dijo. De acuerdo a los registros de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre. En un lapso corto de tiempo, la velocidad se redujo progresivamente hasta que la unidad quedó detenida después del impacto. Fue entonces cuando ocurrió la fuga y posterior inició la ignición del gas. La pipa tampoco presentó fallas mecánicas en componentes o en válvulas, lo que acredita que la causa del accidente fue el exceso de velocidad y no un bache en la vialidad, explicó la fiscal. Vamos a escucharla. Por lo que respecta a la vía, peritos de esta fiscalía realizaron inspecciones inmediatas con fijación fotográfica y videográfica, acreditando que no existían baches ni daños en la superficie de rodamiento en la zona del percance.
Asimismo, las periciales practicadas al tractocamión y a la pipa establecieron que no presenta fallas mecánicas en llantas, frenos, ejes ni otros componentes que pudieran haber ocasionado el accidente. Las válvulas también funcionaban adecuadamente y se encontraban cerradas. La fuga se produjo por la hendidura generada después del impacto. Asimismo, la fiscal desmintió información publicada recientemente en medios en la que se afirmaba que la pipa viajaba a una velocidad moderada. Explicó que el video difundido con esta información no corresponde con el registro del accidente y no refleja la velocidad real al momento del siniestro. La fiscal informó que la próxima semana se presentarán los resultados de la investigación sobre el accidente del puente en la Concordia, que deja hasta el momento 31 personas fallecidas y 13 más hospitalizadas. Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues reiteró que seguirá acompañando y apoyando a las personas afectadas por este accidente. Es por ello que adelantó que en los próximos días se estará dando un segundo apoyo en espera de la resolución para hacer justicia en este caso. Para Imer Noticias, le informó Guadalupe Franco Cinturión. Con esta información ya prácticamente llegamos al final del Acento, tu punto de referencia. Agradezco las comunicaciones que nos hicieron llegar a través de nuestras vías de contacto, como WhatsApp. Nos dice Raimundo Fonseca Jacobo que hoy se recuerda el nacimiento de José María Morelos y Pavón, es cierto, y hace una precisión sobre el nombre de Malintzin, a quien los españoles bautizaron como Malintzin, Malinche. En realidad era el nombre que se le dio a Hernán Cortés, como también ya nos comentaron. Gracias, Raimundo Fonseca, y también gracias a Marimar, que nos manda mensajes desde Tlalpan. Le gustó el reportaje, la historia sobre Malintzin, y dice sobre Ricardo Salinas Pliego que pensó que era alguien hablando sobre Estados Unidos. De hecho, estaba hablando sobre México, y dice: primero votaría por el doctor Simi antes que por ese ladrón esclavista. Híjole, está complicado. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo, como aquel danzante en la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.